Silencio, silencio, en este lugar. Silencio, silencio, habéis de guardar. Quedad en silencio en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Silencio, silencio, es tiempo de orar. La gracia divina podréis disfrutar. Quedad en silencio en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Silencio, silencio, su amor recordad. A Dios despostrados, honor tributad. Quedad en silencio en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos al Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este día que nos concedes y pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender y entender tu palabra y ponerla por obra. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados a fin de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un placer poder compartir nuevamente con ustedes esta transmisión. Si te gusta el programa, dale me gusta, compartilo y suscríbete, por supuesto. Hoy nos va a traer el pan de vida Luis Nadal. Él es anciano de la iglesia de Bursaco. ¿Cómo estás, Luis? ¿Querés contarnos un poco de qué se trata el tema de hoy? Muy buenos días para todos, gracias Cari. En esta mañana me gustaría compartir con todos ustedes esta proposición que lleva por título el por qué y el para qué de leer la Biblia. Es una idea que quiero con la palabra de Dios que podamos ver si verdaderamente son mutuamente excluyentes, si verdaderamente solo me tengo que preguntar el por qué
o si verdaderamente solo me tengo que preguntar el para qué, o ambas pueden coexistir tranquilamente en nuestros pensamientos. Vamos a compartir esto y vamos a ver qué enseñanza espiritual nos deja la palabra de Dios en esta mañana. Gracias, Luis. Bueno, vamos a comenzar a alabar a nuestro Señor con las estrofas del himno 204, o cantádmelas otra vez. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Queridos hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, recordando que las ofrendas son voluntarias. Pero antes vamos a ver el Probad y Ved, que su título es ¿cuánto es el diezmo de cero? Probad y ved. Historia de hoy. ¿Cuánto es el diezmo de cero? Imagina que tomaste la decisión de serle fiel a Dios en el diezmo y el pacto. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no tomaste en cuenta, el hecho de que no tienes ingresos. ¿Y ahora qué harás? ¿Será que debes juntar dinero de cualquier manera para cumplir con lo que te propusiste? ¿Deberías vender algún bien para tener condiciones de donar? ¿O pedir prestado a un amigo? ¿Será que una persona sin ingresos puede ser considerada como un diezmante o pactante? Claro, la idea es mucho más simple. Ser fiel a Dios en el diezmo y el pacto es una decisión hecha por un corazón que reconoce a Dios como la fuente de todas las bendiciones materiales. Ese reconocimiento depende mucho de una sumisión a Él y a su palabra. No diezmamos para ser bendecidos, sino porque ya fuimos bendecidos. El pacto significa lo mismo. En ambos casos un porcentaje establecido previamente es dado para Dios. Por eso, el diezmo y el pacto de una persona que no tiene ingresos es cero. En este caso, aun cuando no devuelves nada, eres considerado fiel. Hay algo que puedes hacer, es recordarle que eres fiel en el diezmo, en el pacto y en la obediencia a su palabra.
devolverás un determinado porcentaje de todo lo que Él te da. Pide a Dios que te dé un ingreso, si Él desea que participes en el crecimiento de su obra aquí en la tierra, porque sabemos que todo acto de dar es precedido por una bendición de Dios. El Señor sostiene a los que vacilan y se endereza a todos los que están torcidos. Los ojos de todos te esperan, y tú, a su debido tiempo, les das comida. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, versículos 14 al 16, 19. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, a continuación vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas y también por el mensaje que vamos a escuchar hoy. Inclinemos el rostro para orar. Amado y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor porque tú nos das la oportunidad de poder ser fiel a ti por medio de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Y también Señor, te queremos pedir que tu Santo Espíritu esté en Luis, quien es el que tiene el pan de vida de esta mañana, que Él pueda hablar, Señor, conforme a tu voluntad. Y por sobre todas las cosas te suplico, Señor, que este mensaje sea para la edificación de nuestra alma. Todos estos favores te lo pedimos sin merecerlo, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente feliz sábado. Gracias allí por conectarse, gracias porque podemos compartir juntos el mensaje de Dios en esta mañana. Vamos, como había dicho, a estudiar el porqué y el para qué de leer la palabra de Dios. Una de las preguntas fundamentales que nosotros tenemos desde toda la vida es el porqué. Con ella intentamos justificar nuestras acciones, intentamos justificar los eventos y los sucesos que transcurren en nuestra vida. A veces son sucesos favorables, muchas veces sucesos desfavorables, y la pregunta que se nos viene a la mente enseguida es ¿por qué? El por qué en nuestro pensamiento busca precisamente eso, justificar. Ahora bien, nosotros desde niño, cuando teníamos 3 o 4 años, éramos muy propensos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Esperando una respuesta de nuestros adultos. En ese contexto, en esa edad, el por qué, la razón que justificaba para nosotros cuando niño la pregunta, era el incrementar pensamientos, el incrementar conocimiento del mundo que nos rodea. Ya adultos, nuestras fuentes de información van cambiando, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué tal o cual cosa? Mientras tanto, que el para qué tiene un sentido mucho más profundo que tan solo justificar. Con el para qué nosotros encontramos sentidos a todos los sucesos, a los eventos, le encontramos sentido a las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. El para qué se diferencia del por qué, porque mientras uno
trata de justificar desde lo racional, el otro en un sentido más profundo podemos decir que le pone sabor a nuestra vida. Cuando nosotros vivimos una vida sin un para qué, verdaderamente vivimos una vida prácticamente sin sentido. Es como que nuestra vida es una comida a la cual le falta sal. Más o menos, esta es la ilustración que podemos tomar del por qué y el para qué. Es cuando el para qué no tiene un verdadero sentido en nuestra vida, nos sentimos que algo nos está faltando. Mientras tanto, que el por qué justifica todas nuestras acciones. Quería compartir un pensamiento que tengo aquí, una comparación. Muchas veces nosotros, cuando vivimos una situación de desgracia o de fatalidad, nuestra pregunta, como había dicho, es ¿por qué me pasa esto a mí? E incluso allí podemos ver que hay un sentido hasta de victimización. ¿Por qué a mí? Justo a mí. Más allá del suceso, ¿no? Acá no juzgo lo que pueda ocurrir o no. Simplemente me voy a la lógica del pensamiento. Mientras que si nosotros nos preguntáramos para qué, encontraríamos un sentido más profundo. Puede ser que ese para qué de ese suceso tenga que ver con una enseñanza que nosotros debemos aprender. Puede ser que ese para qué de ese suceso tenga un impacto mucho más profundo que nos permita meditar y reflexionar. Generalmente en nuestra vida, porque obviamente estas aplicaciones son aplicaciones de vida. Bien, con este pensamiento vamos entonces a abrir nuestra palabra con este pensamiento vamos entonces a abrir la palabra de Dios y quiero invitarlo a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Y vamos allí a compartir el texto bíblico que nos refiere en torno a este tema, el por qué y el para qué de leer la Biblia. Romanos 15, versículo 4. Dice el texto bíblico: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fijémonos una cosa interesante. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué la tengo que leer? Aplicando este pensamiento introductorio que hablábamos acerca del por qué y el para qué, la palabra de Dios justifica, lo podemos ver aquí, que la razón del por qué leer la Escritura es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido escrito para nuestra enseñanza. Sin embargo, cuando nosotros sumamos la idea del para qué, que aunque aquí no está escrita de manera explícita, sí lo está de manera implícita. Es decir, yo no leo acá la palabra para qué se escribió. Sí, la palabra de Dios justifica por qué la tengo que leer, porque es para mi enseñanza. Ahora, en esta implicación del destino final, en esta implicación del para qué, cuando nosotros nos lo preguntamos, nos encontramos que la palabra de Dios va mucho más profundo que simplemente justificar que es para enseñanza nuestra. Cosa que no es poca cosa, es algo muy, muy noble, porque la palabra de Dios nos enseña todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida moral e incluso nuestra vida espiritual, todo está enseñado allí. Pero quiero ir a este sentido más profundo, a este sentido de el para qué. Cuando nosotros leemos este texto bíblico, aunque la pregunta no está respondida literalmente con para esto se escribió, podemos entender por la palabra de Dios que la finalidad, el para qué, es a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El mejor consuelo que nosotros podemos dar a alguien es acompañarlo en el momento crítico, acompañarlo en el momento difícil. El mejor consuelo que podemos dar a alguien es estar allí.
No hay una regla estricta de cómo dar consuelo, pero hay algo muy importante que a toda persona le resulta consolador, y es saber que esa persona a nosotros nos interesa, que a nosotros nos importa y que la valoramos. En la misma palabra de Dios nosotros nos encontramos con esta consolación. Recuerden el episodio, el hecho, cuando Jesús se presentó frente a la tumba de Lázaro. Lázaro ya había fallecido y Jesús se paró sabiendo, él sabía el por qué estaba ahí. La justificación de ese por qué yo estoy acá es porque lo voy a resucitar y todo va a terminar bien. Sin embargo, Jesús vio un sentido mucho más profundo al estar parado en esa tumba. Y San Juan declara la actitud que Jesús tuvo frente a esa tumba. Él escribe: Jesús lloró. San Juan 11:35. Allí nosotros podemos ver al mismo Dios doliéndose de nuestros problemas. Si Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro, entonces la pregunta es: ¿por qué llora? Es la que justifica esa acción. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿para qué llora Jesús? Ahí podemos ver que Jesús no es que lloraba porque Lázaro estaba muerto, sino porque vio el destino de toda la humanidad. Si Jesús no hubiera muerto por vos y por mí, nuestro destino era quedarnos en esa sepultura. Jesús lo sabía muy bien, y allí nosotros podemos ver cómo la Escritura, y para esto la leo, la Escritura nos muestra, nos enseña que Dios se duele de tus problemas y de mis problemas, y que no estamos solos. La palabra de Dios también dice que en Apocalipsis 21:4 nos enseña que Dios enjugará toda lágrima. Cuando sea el momento en que Jesús venga, estemos con Él y finalmente alcancemos, digamos, la plena victoria sobre el mal de la mano de Cristo, Dios mismo enjugará toda lágrima. La palabra de Dios nos enseña lo que se escribió antes de que vos nacieras y antes de que yo naciera, es para nuestra enseñanza. Porque por medio de las Escrituras nosotros podemos tener consolación. Qué maravilloso es saber que Dios empatiza con nuestros problemas y que no estamos solos. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué justifica? ¿Por qué leo la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me enseña. Pero mucho más profundo que eso, ¿para qué la leo? Para tener consolación, para tener paciencia y por sobre todas las cosas, teniendo paciencia y consolación, tengamos esperanza. Cuando una vida está sin esperanza es una vida que no tiene para qué, no tiene fundamento. Nos empezamos a dar cuenta de cuán profunda es la pregunta ¿para qué? Pero fíjate también que preguntarnos el por qué la voy a leer no queda excluido, no queda aparte, porque Dios nos justifica. Vos lees la Biblia porque necesitas aprender de ella. Quiero invitarlos ahora entonces a que podamos leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y versículo 39. El texto bíblico nos refiere lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En este párrafo, en este texto bíblico, nosotros tenemos bien claro el por qué. No está ni siquiera implícito el para qué. Allí la palabra de Dios dice que yo debo leerla, porque en ellas yo puedo pensar que tengo la vida eterna, pero en realidad ellas dan testimonio de Jesús. Mirá, puede ocurrir en nuestra vida cristiana caer en este sentido, en este círculo vicioso. Creemos que nosotros, por el hecho de leer simplemente la palabra de Dios, vamos a alcanzar la vida eterna. Este mismo pensamiento les ocurrió a los judíos en el tiempo antiguo, al pueblo de Israel. Por esa razón, Jesús se dirige hacia los israelitas, fundamentalmente al clero, digamos, diciendo estas palabras. Porque ellos leían, estudiaban la Biblia pensando que haciendo lo que la palabra de Dios decía,
ellos iban a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, Jesús lo aclara muy bien. Es la palabra de Dios, lo que hacía, el hecho de leerla, era para que nosotros aprendiéramos acerca de la vida de Jesús. Porque dice el texto bíblico que la razón, la justificación por la que yo leo la palabra de Dios es para aprender acerca de Jesús. Una cosa interesante, ¿no? Esto que les ocurría en el tiempo de Jesús. Muchas veces nosotros podemos incurrir en esto. Leemos la palabra de Dios y creemos que con eso estamos plenamente justificados. Sin embargo, aquí Jesús nos insta, nos dice y nos enseña que la palabra de Dios debemos leerla porque ellas nos dan el testimonio de Jesús, nos cuentan quién fue Jesús. Necesitamos conocer de Jesús a través de su palabra. Nunca nosotros podemos tener consolación si no conocemos lo que Jesús padeció por nosotros. Vimos en los párrafos anteriores, citamos 2 textos bíblicos, las vivencias que Dios tiene, cómo Dios se duele de nosotros. Pero nunca lo vamos a saber si verdaderamente nunca leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que debemos leerla porque en ella vamos a tener la vida eterna. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ellas nos dan a conocer a Jesús. No quiero dejar en tu mente o en tu pensamiento de que la palabra de Dios es algo que, no voy a tener la vida eterna acá, ¿para qué la leo y la descarto? No. No es esa la idea. Yo quiero que tengamos en cuenta, que consideremos la razón por la cual las leemos. Y muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios no para tener una relación personal con Jesús o para conocer de Cristo, sino que hay otros motivos que pueden llevarnos a querer leerla. Quizás justificar o acallar nuestra conciencia. Y allí está el porqué. Una cosa interesante nos menciona Juan 20:31, quiero que me acompañes allí, a Juan 20, capítulo 20 y versículo 31. El texto bíblico dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto, si lo miramos con detenimiento, no nos dice por qué. No nos justifica. Dios no necesita justificarse para que nosotros vayamos a leer la palabra de Dios. Por el contrario, la pregunta, o bien dicho la respuesta, tiene un sentido mucho más profundo. Dice que Juan 20:31, que la palabra de Dios se escribió para que creamos en Cristo. ¿Por qué tengo que leerla? Porque necesito conocer a Jesús. ¿Para qué tengo que leerla? Para que creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Observemos una cosa, no es por nada curiosa, tiene una intencionalidad. A ver, ¿por qué leo la palabra de Dios? ¿Para qué leo la palabra de Dios? ¿Será que una pregunta está mal hecha, más formulada, una tiene más peso que la otra? ¿O podemos convivir con ambos pensamientos? En verdad, si ustedes reparan en los 3 textos bíblicos que vimos, ambos pensamientos pueden coexistir. Observemos una cosa interesante. Miren, si nos referimos a los 3 textos bíblicos que hemos leído, en el primer texto, en Romanos 15:4, la palabra de Dios nos explica el por qué leer la Biblia, para nuestra enseñanza, porque se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora bien, implícitamente existe un motivo o una razón que es el para qué. Para que tengamos paciencia, para que tengamos consolación, para que tengamos esperanza. Pero en el San Juan 5:39 nosotros vimos que explícitamente la razón por la cual se justifica que yo lea la Biblia es porque en ella nosotros conocemos a Jesús, nos dan testimonio de Cristo. A veces nosotros, como habíamos dicho antes, no voy a ser reiterativo, porque
pensamos que en ella está la vida eterna, que haciendo todo lo que la palabra de Dios dice a rajatabla, que esto no se malinterprete como un desobedecer y hago lo que quiero, ¿sí? Sino que vayámonos al contexto de lo que venimos diciendo. Porque pienso que hago todo lo que dice acá y porque hago lo que dice me salvo, alcanzo la vida eterna. Eso es salvación por obras, ¿sí? Ahora bien, la palabra de Dios en este texto nos refiere a un por qué. Porque yo en la palabra de Dios conozco la persona de Jesús. Pero en este último texto que hemos leído, fíjense que hay exclusivamente un para qué. Juan 20:31 ya no te justifica, no se justifica porque Dios en realidad no necesita justificarse, no se justifica el por qué leo la Biblia, sino que me va a un sentido muchísimo más profundo. La leo porque recibo enseñanza, la leo porque conozco a Cristo a través de ella, pero ahora el sentido más profundo se convierte en esa pregunta que también nos deberíamos hacer, que es ¿para qué? ¿Para qué la leo? Para que creamos en Jesús. Ahora, no puedo creer en Jesús si no leo, si no conozco a través de su escritura la persona de Cristo. Entonces, ¿por qué la leo? Porque necesito conocer a Jesús. ¿Para qué la leo? Para creer en Cristo. Para que creyendo tenga vida en su nombre, dice la Escritura. Nosotros podemos tranquilamente preguntarnos por qué y para qué, y ambos pensamientos pueden vivir en nuestra mente, en nuestra cabeza. El conocimiento de la palabra de Dios tiene un propósito y tiene un sentido, y un sentido más profundo, es el sentido más profundo de nuestro ser, alcanzando el cambio de nuestro ser interior. Ya no siendo el mismo que éramos, sino ahora viviendo con la esperanza, ahora la vida empieza a tener un verdadero sentido. Nos hemos dado respuesta a dos preguntas que yo creo que son las preguntas de la vida: el por qué y el para qué. Llegamos entonces a esta última proposición bíblica, el para qué, donde solo se establece el para qué en el ejemplo de San Juan, ¿sí? Y solo se establece esto como un sentido más profundo, por el que todo ser humano debería leerla. Y este es el sentido profundo, y esta es la razón, esta es la enseñanza espiritual que nosotros tenemos para esta mañana. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar. Lee la palabra de Dios, porque en ella vas a conocer a la persona de Jesús, porque en ella vas a aprender grandes lecciones de vida. Pero mucho más profundo que todo esto, lee la palabra de Dios para que creyendo en Cristo tengáis vida en abundancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilamente podemos pensar por qué o para qué. Ambas razones son más que suficientes para leer la palabra de Dios. Entonces, ¿una pregunta anula la otra? No necesariamente, y pueden convivir y completarse. Entonces, ¿por qué y para qué leer la Biblia? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos consolación, paciencia y esperanza. Porque las Escrituras dan testimonio de Jesús, y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Que el Señor te bendiga en esta mañana, y nos ha dado razones más que suficientes para no dejar de ser asiduos lectores de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Luis, por hacernos reflexionar el por qué y el para qué estudiar la palabra de Dios. Antes de finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno 206. Padre, tu palabra es mi delicia. Mi delicia y mi solaz, y
queridos hermanos, vamos a hacer una oración para poder terminar este culto divino. Los invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por este mensaje. Te ruego Señor que podamos atesorarlo en nuestro corazón, Señor, porque es muy importante entender el por qué y el para qué estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a adquirir sabiduría de lo alto y te ruego, Señor, que este mensaje sea de gran bendición para todos mis hermanos. Todos estos favores te los suplico sin merecerlo, todo te lo pido en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga y tengan una linda semana. Su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro conduzca su bandera, Dios conceda en gran manera su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil abrazo Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino